Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro 7º encuentro. Hoy dialogaremos con Diego Slagter. Él es editor, escritor, cronista y docente. Vive en la ciudad de Tres Arroyos y pertenece a la cooperativa editorial Caravana. Conversaremos sobre los libros que han editado y también sobre otras actividades en las que Diego participa. Luego vendrá nuestro columnista Eduardo Yáñez para conversar sobre el libro La desaparición de Majorana, del italiano Leonardo Sciascia. Escucharemos las letras y la música de Gabriel Gabo Ferro, quien fuera, además de cantante, compositor e historiador, docente universitario. Algunos de sus trabajos son Canciones que un hombre no debería cantar, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Amor, Temor y Partir, y el último trabajo, Su reflejo es el lobo del hombre. También fue autor de 2 libros, Barbarie y civilización, Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, y Degenerados, anormales y delincuentes, gestos sobre ciencia política y representaciones en el caso argentino. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Te pido para mí, quiero ser lo que he reído, no solo lo que sufrí. Saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz. Reconocerme en la mano que me toma el caminar. Saber que el consuelo amansa cuando a veces mal es bien, que el camino no me sigue, soy yo quien lo sigue a él, que al viento no se le ordena por dónde cantar o ir, que dentro de tu enemigo algo tuyo va a salir. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Ay, ay, ay. Bibliófilos.
perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Microlecturas en la flor azul. Un poema de Kathleen Rain. Mensaje desde casa. ¿Recordás cuando fuiste niña que nada en el mundo te parecía extraño? Percibías por primera vez formas ya familiares y viendo, te percatabas de que siempre habías conocido el líquen en la roca, las hojas del helecho, la flor del tomillo, como si los elementos se juntaran nuevamente en tu cuerpo, atrapados en el torbellino momentáneo de tu vida, que todavía mantenía el conocimiento de un estado primigenio. En vos, recuerdo retenido de nube y océano, la enramada del árbol, la lengua del fuego. Ahora, cuando la oscuridad de la naturaleza se te hace extraña y vagás forastera por las calles de la ciudad, recordá que la tierra te envolvió en su centro con el aire, con los rayos del sol. Te posó en sus aguas dormidas a que compartieras el sueño de la trucha entre las raíces de la milenrama. De sustancia de estrella y océano te formó. En el mismo origen que sol y follaje, pez y arroyo te concibió. De todas las criaturas, uno solo es el origen, simple, singular como el amor. Cada célula latente disemina un futuro, despliega su inimitable complejidad, como un árbol hace brotar hojas, plumaje de pájaro, escamas de pez. El musgo expande su verdosa membrana sobre la turba empapada, el germen de la libélula cobra vida y levanta vuelo, del mismo modo que el nenúfar del barro asciende sobre su tallo viscoso. Así, el ser humano, con más largo trecho que recorrer, en el exilio hace su largo camino. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos
Bueno, estamos con Diego Slater. No sé bien cómo se pronuncia tu apellido, siempre estoy con el problema de si le voy a acertar. Él es, bueno, muchas cosas. Es editor, es escritor, cronista, también es un militante. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo pronunciaste bastante bien, te digo. Es bastante complicado porque tiene muchas consonantes juntas, pero creo que suena así mi apellido. Bueno, queríamos conversar con vos porque nos interesa mucho hablar sobre las editoriales, sobre todo las editoriales del interior, y en el caso de Caravana, que es una editorial particular también porque está conformada como cooperativa. Y bueno, contarnos un poco de cómo es el funcionamiento, bueno, de todos los aspectos, vamos a conversar de todos los aspectos que hacen al trabajo editorial. Dale, bueno, en principio súper agradecido con vos por esta posibilidad. Siempre es lindo encontrarse para hablar. Cada vez que nos hemos encontrado en alguna feria, fueron momentos súper agradables y súper interesantes también para ir pensando este universo de las editoriales. Así que primero te quería agradecer a vos y a la radio por esta posibilidad. Y después contarte que nosotros somos, bueno, Editorial Caravana, somos una editorial de la ciudad de Tres Arroyos, que es una ciudad de casi 70.000 habitantes. Somos la única editorial de la ciudad. Tenemos 5 años ya constituidos y hace un año más o menos, un año y medio, somos cooperativa de trabajo. Eso modificó sustancialmente la dinámica de trabajo, o sea, agregó valor a lo que veníamos desarrollando y de alguna manera institucionalizó lo que ya estábamos haciendo. Y nos fue muy importante para temas específicamente organizativos de la editorial. Tenemos un local que... eso te iba a decir, sé que tiene un local. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cómo es la organización? Es muy interesante esto, porque no es el modelo, digamos, más común entre las editoriales. Claro, sí, tenemos un local en el centro de la ciudad y en el local está todo el taller de producción, porque además la producción que generamos es artesanal. Los libros nuestros los hacemos artesanalmente, los hacemos acá. Y tenemos también libros de editoriales amigas, tenemos el trabajo de productores y productoras que se acercan a la vidriera del local, que son también espacios bastante difíciles de poder conseguir en la ciudad. Se dan talleres, bueno, hay encuentros de artistas, de músicos. Bueno, hay como una serie de cosas que están más emparentados con algo parecido a un centro cultural, pero se desarrolla en la editorial. Y somos, es variable siempre el número de personas que están trabajando. Hoy somos 5 personas, pero se están sumando 2 compañeros nuevos, y también somos compañeros y compañeras que se van sumando para algún proyecto en particular. A veces sucede eso, entonces hay alguna obra en particular y sumamos al trabajo cooperativo de esa obra en particular. Así que se va sumando y van yendo y entrando y saliendo compañeros que están todo el tiempo cerca nuestros y por alguna cuestión en particular hacen algún tipo de trabajo, pero permanentemente somos 5 personas que estamos tratando de mover este barco. Che, y ustedes hacen, digamos, esto es bueno por ahí el que no está muy enterado cómo es, pero hacen todo el proceso editorial, desde la selección de los textos, a veces incluso entiendo también el acompañamiento de los escritores, después todo lo que es la producción medio intangible del libro, que sería el armado, pensarlo como libro, maquetarlo, diseñar las tapas, y también la producción después del objeto, digamos, material. Contame cómo funciona esa cadena de trabajo, cómo han ido aprendiendo, bueno, es un trabajo que no hay mucha gente que lo enseñe también. Claro, sí, nosotros, la verdad que la editorial nació inicialmente hace 5 años con un grupo de personas que quería autopublicarse, que esa era la idea central, y que a medida que fueron pasando los meses, ni siquiera los años, empezó a pasar que otras personas se acercaban al espacio conformado para poder publicarse. Entonces, lo que empezó a pasar es que se fue modificando el origen inicial de la editorial, y lo que hoy nosotros hacemos es que llegan autores, autoras, con una propuesta, y en cada caso se hace un acompañamiento personalizado, porque cada obra tiene su universo a ir desarrollando. Entonces hay un acompañamiento editorial al respecto, con la edición propia de la obra,
En la escritura, digamos, en el proceso de escritura, en la corrección. Sí. Es un trabajo difícil, porque por ahí uno se tiene que, ¿no? Es una situación, es lindo, pero en el transcurso tiene sus sinsabores. No sé cómo lo viven ustedes a ese proceso. Sí, cada obra es un universo, cada autor es un universo muy particular. Lo que nosotros siempre tenemos son un par de reuniones previas para ver si hay onda. La verdad es esa, si va a haber una onda en el proceso de edición, porque creemos que es una de las cosas más importantes del libro final, y cuando sentimos que hay un vínculo que se puede desarrollar con las sugerencias que le acercamos al autor, a la obra, para su modificación, si sentimos que eso sucede o que puede pasar, ya nos embarcamos en ese encuentro con la edición. Siempre hay un compañero o una compañera que acompaña más formalmente la obra, y todos en la editorial estamos siguiendo esa obra, la leemos por supuesto, acompañamos, hacemos algunas observaciones, y ese proceso puede llevar 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año. En cada caso va a tener su recorrido. Hay obras que llegan muy completas también, entonces como que el proceso de edición se hace mucho más ágil. Claro, y hay otras obras que necesitan un poco más de tiempo y que nosotros entendemos que son publicadas o son publicables, o habría que publicarlas, o el mundo tendría que leerlas. Entonces nos abocamos a esa tarea. El objetivo inicial también de la editorial era que en principio la zona por donde estamos viviendo pudiese publicar, porque siempre pasaba que quienes viven en ciudades como Tres Arroyos terminan publicando en Capital Federal o en La Plata o en Mar del Plata en todo caso, y nosotros decíamos, bueno, tiene que pasar esto en Tres Arroyos, hay mucha gente que escribe, y terminó pasando que llegaron autores de diferentes provincias, de La Plata, de Capital, por quizás ese proceso de acompañamiento. Una vez que esa obra está media resuelta, se maqueta, se diseñan tapas, y después se va al proceso de producción. Antes que pasemos un poquito a hablar de eso también, el tema de la edición contemporánea, más zonal, regional, provincial, fuera de Capital Federal, que fue históricamente el centro argentino y que sigue siendo de alguna manera, es un fenómeno que se está multiplicando. Uno ve editoriales por todo el país, y uno se atreve, o yo me atrevo a decir también, que es donde los mejores libros están apareciendo, porque ya no es necesario irse a vivir, como lo hablábamos en otra entrevista, no recuerdo con quién, pero la figura del escritor que se va a vivir a Capital para triunfar es como primero que es romántica y está muy desactualizada. Me parece que en eso las editoriales pequeñas de los lugares como que llegan más profundo, encuentran mejores textos. No sé cómo lo viven ustedes eso. Sí, vos sabés que nosotros hicimos una presentación el año pasado en Capital Federal, y un escritor muy reconocido nos decía ahí en la charla que en la década del 60 en Argentina las revistas literarias o las revistas de poesía eran como el enclave fundamental para encontrar esas nuevas obras, y que eso se fue perdiendo a lo largo de los últimos 50 años, y que hoy son las editoriales como estas las que van encontrando, o las que van rescatando, o las que van acobijando esas obras que no llegan a la publicación inicial. Entonces es como un trabajo casi, no sé, arqueológico. Es un trabajo de ir buscando esa obra perdida que en algún momento en la década del 60 aparecía en una revista de poesía, pues estaba lleno de revistas de poesía o revistas literarias, y que ahora ese espacio lo ocupan las editoriales como la nuestra. A mí me parece que es exactamente lo que está pasando, y que queda un último desafío para los que estamos en el interior, que es que el factor de unión de todos estos proyectos pequeños, independientes del interior, no sean ya la Feria del Libro de Buenos Aires, no sea ya la FED solamente, sino que haya otros encuentros donde... Porque si no pareciera que finalmente todo termina otra vez en Buenos Aires. Hay que trabajar también en otros puntos de encuentro. Bueno, como en todo, ahora vamos a conversar, pero ustedes también están pensando en una feria, hay ferias por varios lugares. También la comunicación, como puede ser este tipo de programas, lugares donde la circulación de la producción no sea
siempre, otra vez, parecía que hay que validarlo en Buenos Aires. Sí, sí. Yo, en ese sentido, la editorial también lo piensa mucho, que es la discusión con los diferentes estados y los diferentes estamentos del estado para hacer esos planteos fuertes que estén vinculados con la circulación de la información en ciudades como Tres Arroyos, como Tandil, como, qué sé yo, con ciudades que son importantes en el famoso o mal dicho interior de la provincia de Buenos Aires, pero o en el país, pero que, bueno, el Estado tiene que tener la misma presencia que la tiene con las grandes editoriales o con más, los procesos hegemónicos. Claro, porque por ahí uno ve que no sé, yo vengo de la FED, que ahí el apoyo económico privado se da naturalmente, entonces, digamos, hay que compensarlo en un punto eso. Sí. Esa capacidad de articulación con otros espacios, con otras entidades también nos fortalecen. Obviamente me parece que también, o nosotros pensamos mucho en Caravana, que los espacios de discusión dentro de los equipos de trabajo son muy importantes, los espacios de discusión con otras editoriales. Cada vez que vamos a una feria nosotros volvemos a la Tres Arroyos con ideas que surgen a partir de las conversaciones con otras editoriales, que eso es como muy necesario, la capacitación, el encuentro, la discusión, y en todo caso la articulación para pelear juntas algún tipo de política pública. Eso como algo clave que se fue desarrollando en este último tiempo, pero sentimos que está muy verde todavía y que hay mucho por hacer. Sí, porque hay apoyo para las ferias, sobre todo, para todo el país, pero bueno, y también es ideal que se sostenga, que uno pueda planificar en base a eso, y que bueno, y que se sigan desarrollando otros centros, digamos, que la circulación sea más... Bueno, te quiero preguntar, porque antes que cerremos este bloque sobre la producción de los libros, ¿cómo es convivir entre fabricar un libro de manera artesanal y pasarse a un libro de manera más industrial, digamos? Yo sé que ustedes empezaron y continúan haciendo libros de manera manual. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros tenemos como la capacidad de producción para los libros, porque la mayoría de los autores que llegan a la editorial son sus primeras obras, entonces iniciamos un proceso de 100, 200 ejemplares, en función también a la necesidad de los autores. Todas esas primeras obras ya llevan 800, 1000, hasta 1000 ejemplares se han publicado de las obras iniciales, y han sido todos de forma artesanal. Tenemos esa capacidad de producción, y sí nos ocurrió que hubo un par de libros que fuimos directamente a imprentas, porque la dimensión de producción era imposible generarla de forma artesanal, y esa transición se va a ir dando en la medida y en la necesidad de cada obra, ¿no? Tenemos un libro en particular que se llama Nosotros en Libertad, que fueron 14.000 libros producidos, y era obviamente fuera de la escala, algo que debería ser una máquina, claro. Sí. Pero va a ir en función a la necesidad de cada obra. Eso está bueno porque, digamos, históricamente la imprenta, cuanto más cantidad hacías, más barato era, y eso era una tentación. Pero también es cierto que cuando empezás produciendo en pequeñas cantidades, como vos decís, 200, 100, 300, no sé, lo que sea, eso te permite ir produciendo a medida que se va necesitando, porque tampoco es que el mercado lo pida todo junto. Y al final terminás, como diciendo, haciendo un libro que tiene 800 ejemplares o 1000, que yo te diría que es envidia. O sea, una producción controlada y seguida y entendida es mucho mejor que una producción, aunque sea más cantidad, mal administrada. Sí, eso es lo que veníamos viendo nosotros, y también teniendo en cuenta que uno de los grandes escollos de este tipo de producciones es el universo de la distribución y el universo de la presencia de nuestros libros en las librerías. Entonces estamos incorporándonos a ese sistema de forma progresiva, ¿no? O sea, sabiendo que eso va a llevar un tiempo largo y que va a haber también una militancia por parte de los autores, que eso es fundamental. Entonces, no pretendemos hoy que nuestros libros estén en todas las librerías de la provincia de Buenos Aires, sino que ir a esos sectores donde sabemos que el libro también va a llegar directamente a un lector, porque también pasa esto de que terminan nuestros libros en librerías desconocidas, los libreros que son maravillosos en muchos casos, pero que son libros de una editorial muy pequeña y que terminan escondidos en un rincón de una librería sin ningún tipo de anclaje territorial. Entonces, la posibilidad de ser visto, ni siquiera visto, ya no comprado, visto, claro.
Claro, claro, claro. Entonces, lo que hacemos mucho también, y eso lo estamos experimentando acá en Tres Arroyos y en la zona, parece un trabajo de hormiga, pero nos ha traído muy buenos resultados, es hablar mucho con las escuelas, con los docentes de las escuelas, y nuestros libros de repente son libros de estudio de escuelas, y eso nos pone muy contentos porque de repente que una obra nuestra esté siendo estudiada en un quinto año de la secundaria o en un terciario, es súper interesante. Y tiene que ver con el trabajo real de una editorial, de influir en cierta manera en la lectura, en el territorio, en la gente. Sí, sí. Sí, la verdad que por eso decía, cómo las pequeñas editoriales funcionan en ese sentido, que y no así las grandes. Después otro tema que lo mencionaste al pasar y que hay que hablarlo, yo creo que también ahí merecería la intervención estatal, la cadena del libro en cuanto a distribución y librerías. Es un tema que, digamos, la cadena del libro está como explotada, como tantas cadenas de producción de la Argentina, ¿no? Pero bueno, desde las editoriales no hay mucho por hacer más que someterse a las leyes del mercado. No sé cómo. Es un tema difícil. Sí, no, viste que, bueno, hay todo el universo de la economía circular y bueno, hay ciertas discusiones que están ya enmarcadas en otros espacios de discusión, y nosotros también tenemos que pensarnos de esa forma, porque también, obviamente, nos gustaría que nuestros libros estén en todas las provincias del país, pero también pensamos que ese desarrollo se va a ir generando en la medida que también las obras lo vayan requiriendo, ¿viste? Empujar la obra, pero también los espacios de articulación, de vinculación, hacen posible que haya obras que nacieron en editoriales muy pequeñas y que de repente estén siendo replicadas con mucha fuerza en lugares que uno no se imaginaría. No sé, a nosotros nos ha pasado que libros que hemos publicado nosotros, no sé por qué razón, terminaron en España o en Italia, en ferias internacionales, y te juro que sinceramente no tenemos registro de ese recorrido, y eso también nos llama la atención, nos gusta, nos parece interesante, y no hicimos mucho para que suceda. No, y motiva. Bueno, del catálogo de Caravana vamos a hacer una pausita para escuchar un poco de música, y del catálogo de Caravana vamos a hablar extenso, porque también está muy bueno hablar de todo esto que es como más teórico, si se quiere, pero también está bueno hablar de los libros en sí. Meta. Bueno, buenísimo, me encanta. I'm just warming up for it. All right, I'm ready now. Ready? Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor.
Estamos con Diego Schlatter, que es escritor de ficción y escritor de crónica, es guionista, es docente, es editor en Editorial Caravana, y vamos a conversar ahora un poquito sobre el catálogo de la editorial. Bueno, es un catálogo con varias aristas. Han publicado infantil, han publicado ficción, no ficción. Bueno, muchos autores de la región de Tres Arroyos, donde está instalada la editorial. Me gustaría que comencemos hablando por Nosotras en Libertad, que es creo que el proyecto más grande que han emprendido. Me dijiste que 14.000 libros. ¿Cuántos libros? Claro, sí, Nosotras en Libertad fue el libro distinto en realidad del que veníamos desarrollando. Nosotros tuvimos ahí la posibilidad de conocer a un grupo de 200 compañeras expresas políticas de la cárcel de Villa Devoto en la última dictadura cívico-militar, y estas compañeras en el momento de la pandemia volvieron a reunirse por Zoom y por esas plataformas, y se volvieron a encontrar de alguna forma y empezaron a soñar la posibilidad de escribir un libro que hablara sobre su vida después de la cárcel, ¿no? Cada una de ellas en sus territorios, en todo el país, en el mundo también, porque muchas de ellas luego de la cárcel fueron de alguna forma expulsadas a Europa, a Estados Unidos, a Australia, y allí medio que generaron sus vidas, y las conocimos, hicimos el proceso de edición del libro web, porque este libro también está de forma gratuita en una página de internet, y hablando con ella luego de la presentación del libro web, se nos ocurrió un poco la idea entre todos de poder hacerlo papel, ¿no? De que terminara en formato papel. Y claro, cuando fue a papel son 7 tomos que conforman la obra completa, en una caja, toda ahí una secuencia que tuvimos que desarrollar para que el libro, que era en principio web, se pudiera trasladar al papel y que haya alguna diferencia sustancial, porque si no, no tenía mucho sentido. Así que tiene ahí como un trabajo editorial para desprenderlo de la plataforma web y hacerlo papel. Y bueno, esta caja de 7 libros se terminaron generando 2.000 cajas, que viajaron a la Feria del Libro de Cuba, estuvieron en la Feria del Libro de Buenos Aires, hubo ahí un encuentro de derechos humanos en Brasil este año también, y fue parte de las presentaciones oficiales. Tuvo presentaciones en todo el país, porque claro, las compañeras además militan el libro en cada una de las provincias. Claro. Así que fue maravilloso, fue impresionante. Claro. Sí, fue impresionante. Bueno, hablemos un poco de cómo, vos decís, lo trasladamos a papel, digamos, suena una frase, pero cómo fue ese proceso, porque no es lo mismo o sea, son todos formatos distintos. Claro. ¿Qué le hicieron para que fueran libros, digamos? ¿Qué material había? Las compañeras generaron toda una serie de crónicas, cada una de ellas tenía algún registro que tenía una cantidad de palabras para poder escribir ahí en lo que era el soporte web. Y cuando nosotros tomamos la obra dijimos, esto tiene que desprenderse inevitablemente del sitio web. Ellas en su momento entendían que el sitio web acercaba de alguna forma con más cercanía a las juventudes, porque la intención de las compañeras justamente era que las nuevas generaciones pudiesen comprender qué es lo que habían vivido ellas. Y nosotros ahí hicimos un trabajo. Una de las compañeras de la editorial es bióloga, entonces dijimos, ¿por qué no trasladamos el universo de las plantas nativas en cada uno de los tomos? Entonces está el tomo de Entre Ríos, o el tomo de Córdoba, o de los valles, o de Europa, o de la Pampa húmeda, o cada una de esas zonas tuvo la representación de las plantas nativas de su zona, porque de alguna manera nosotros pensábamos que esas plantas nativas que hicieron de alguna manera exterminar con el modelo hegemónico actual de producción alimentaria y todo lo que significó esta famosa revolución verde y la frontera agropecuaria, etcétera, la planta nativa fue desplazada, y sin embargo la planta nativa sigue naciendo, ¿no? Sigue naciendo, sigue existiendo, sigue sobreviviendo. Entonces nosotros sentíamos que había como una cercanía con la planta nativa de cada una de las zonas. Las compañías estuvieron muy de acuerdo. Al principio dijeron, esto parece un jardín, o parece una planta. Después entendieron bien la lógica de por qué eran plantas nativas. El criterio editorial, digamos. Entonces, claro. Exactamente. Y después viene con un lápiz y unas semillas también de una planta que hace referencia a la resistencia.
porque es una planta que está en todo el mundo y que resiste a cualquier temperatura. Bueno, era como alguna de las ideas que se venían trazando en un grupo de mujeres que además, estuvieron presas en los 70, algunas en el 73 hasta el 83, y que, bueno, vivieron toda esa oscuridad propia de la dictadura cívico-militar. ¿El libro cuenta sobre la experiencia de estar presas o solo sobre lo que sucedió después en cada caso? ¿Cómo está organizado? Claro, el libro cuenta lo que ellas realizaron una vez que salieron de la cárcel, ¿no? Los 40 años, 35, 40 años de vida, y en cada uno de los testimonios, de las obras, se puede ver mucha militancia en muchos casos, ¿no? Salieron de la cárcel y el otro día siguieron militando, y en otros casos compañeras que decidieron no militar más y regenerar su vida desde otros lugares. Es buenísimo, porque es un poco lo que pasa, digamos, es dar testimonio de todas las variables, ¿no? Sí. Habían escrito un libro previo que contaba la historia de ellas en la cárcel, y este es el libro, no quiero mentir, pero es uno de los libros, porque hay muchos libros de expresos políticos, pero acá se lograron reunir 200 mujeres, que es un número muy importante, con aparte muchas diferencias ideológicas y políticas entre ellas, claro, ¿no? Porque claro, el camino de cada una muy diverso. Distinto, claro. Claro. No, fue muy... Y nos encontramos, una vez que hicimos el proceso de edición, qué sé yo, nos encontramos con 150 de ellas en un encuentro en Córdoba el año pasado, que también fue espectacular. Claro. 3 días de convivencia y, bueno, ratificando muchas de las cosas que veníamos pensando, ¿no? Yo estoy trabajando, mira, hacer una referencia personal, pero estoy trabajando en un libro de una persona que estuvo presa en esa cárcel durante ese periodo, que era Liliana Chernohovsky, que seguro la han mencionado en algunos de los libros. Sí. Porque, bueno, tenía cierta influencia en la organización interna de las reclusas, digamos, bueno. Y realmente el tema de la prisión es como un tema aparte en la literatura. Claro. Pero el tema de lo que pasa después me parece un tema maravilloso, porque es tan traumático la situación y, bueno, no, aparte muchas militantes, como vos decís. La verdad que, bueno, es para felicitarlos, porque es un libro, varios libros, una obra, que, bueno, que lo que hablábamos recién, que se puede hacer quizás desde un proyecto como el de ustedes, un proyecto que también, no es que busca el negocio, sino los ideales van por otro lado. Sí, nos dio un poco de pánico, la verdad, al principio, tratar de contener semejante cantidad de diversidades, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo contenemos esto? Fue un trabajo realmente muy complejo, pero bueno, cuando vemos el resultado final, después nos pone muy, muy contentos. Y además algo muy importante, que esto también es una discusión ideológica y política. No hay mucha información al respecto sobre los presos y las presas de ese momento. Hay mucho debate generado y necesitamos mucho más sobre los desaparecidos y desaparecidas. Claro. Pero no hay mucho sobre aquellas personas que estuvieron presas y que salieron de la cárcel, que casi no vivieron la dictadura en la calle, la vivieron en la cárcel durante gran parte del proceso. Y no hay mucha información al respecto. Entonces nos parecía como algo necesario de poner en discusión. Una de las cosas que tiene la edición, poder traer temas que a lo largo de la historia pasaron desapercibidos y que merecen otra lectura, otra reinterpretación, otros testimonios. Bueno, la verdad que es para felicitarlos. Bueno, hablemos de otras cosas. Tienen también, me parece que podemos seguir cambiando un poco el eje. Un pie apoyado en la literatura infantil. Tienen 2 libros, creo yo, El diario mágico de Paco y Camino a vestirse, no sé si han publicado alguno más. Exactamente. Pero, estamos con esos 2. Bueno, es un tema difícil porque dentro del mundo editorial, primero que desde la materialidad del libro misma, que ya es impresión a color en general, y es un público que la industria del libro lo ha separado. O sea, así como sucede con el cómic, el mundo editorial infantil es como, parece una categoría aparte. Exactamente. Sí. ¿Cómo se han sentido ahí? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han trabajado?
Sí, nosotros nos llamamos Caravana y de alguna forma también sentimos que esa diversidad en el catálogo es algo que ya a esta altura nos representa. Entonces de repente podemos tener una obra como esta y después tenemos justamente el Paco, el mundo mágico de Paco, o Camilo a vestirse, Camilo a desayunar, Camilo a almorzar, porque es toda una seguidilla de lidillos. No, nos gusta todo. Ese es un gran problema que tenemos en Caravana y no lo podemos evitar y no nos podemos resistir a esa situación de que debemos acompañar obras que en principio nos gusten, que nos parezcan importantes, que valoren a los autores locales. Por ejemplo, el de Paco es de un chico de Tandil que es una maravilla como dibuja, como escribe. Entonces nos gustaba esa idea de acompañarlo a él también. Fueron resultados súper interesantes porque también fue a varias escuelas ese libro. Y fue muy bien recibido, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque que en las escuelas se reciba bien un libro, que conozcan al autor por ahí, que esté cercano, es como una experiencia maravillosa. A nosotros nos parece muy importante que los autores vayan a las escuelas porque de repente los peques se entienden que uno puede escribir y puede hacer un trabajo y pueden dedicarse a eso, y su obra de un vecino puede tener esa representación final en las representaciones territoriales, ¿no? Exacto, claro. No es un extraterrestre, no viene de Marte. Los personajes son conocidos, el vocabulario es conocido, claro. Hay una cercanía a la producción cultural, como vos decís, anima a los chicos al arte, a la letra. Y bueno, y también para el autor, me imagino. ¿Cómo viven los autores esa fama? No, es una fiesta, porque de repente son autores que tienen su primera obra y que de repente van a una escuela y se la pasan firmando autógrafos, entonces dicen, esto no es muy raro, esto que está pasando acá, si no vendí muchos libros, no soy tan famoso. Bueno, se genera ahí una simbiosis que nos divierte mucho también, que ese juego es como muy importante también, ¿no? Porque el autor, la autora en su trabajo íntimo tiene ahí esa también necesidad de mostrarlo a la calle, salir a la calle, tener esa lectura de los lectores y esa ida y vuelta. Evolución. Entonces, claro, exactamente. Sí. Es como que la obra se completa cuando finalmente encuentra un lector y también te hace crecer como autor porque escuchás, aprendés. Sí, es muy lindo. Bueno, del resto del catálogo yo anoté el último, creo que es Vivencias de un criollo, de un payador que se llama Luis Barrio Nuevo. No sé si es el último. Sí. Sí, está por ahí. También nos pasa eso. De repente también tenemos acá en Tres Arroyos un payador que reconocido a nivel nacional y nos parecía que estábamos acompañando a un hombre de campo del interior, del interior, porque además vive en una localidad muy pequeña de Tres Arroyos, y conocimos el mundo de los payadores, de los jinetes y nos divierte un montón. Nos parece algo, son mundos espectaculares, y de repente aparecen payadores de otros lugares diciendo gracias por conservar nuestra cultura, gracias por apoyar, nadie apoya lo nuestro. Bueno, todo eso sucede y bueno, esa poesía campera también nos gusta, nos parece que es necesario que esté. Bueno, yo he tenido la suerte de editar un libro de un payador. Debemos ser pocos, que capaz que somos nosotros dos. Sí. En el mundo. Sí, claro. Editores de payadores, podemos poner la tarjeta. Bueno, no, lo que digo que cómo vivieron, porque yo también fue un aprendizaje, el tema de que la payada, digamos, es poesía, pero a la vez es poesía dicha, digamos. No está hecha para ser solo para ser escrita. Claro. Trabajaron ahí, el autor se puso medio celoso, hubo ida y vuelta, ¿cómo...? No, mirá, además de ser poesía, está escrita toda en décimas, claro. Entonces tampoco hay mucha gente que escriba hoy en décima, sí, ¿no? Y el autor en particular, con Luis, hemos tenido ahí como una cercanía muy profunda. Luis viene 2x3 a la editorial y entra y ya hace una improvisación, entonces ya la gente que está en la editorial ya es una fiesta y es una persona mayor y se arma como una fiesta muy muy interesante, y él ha sido muy permisivo a la edición y decir, bueno, no, fíjate acá, fíjate allá, también con cuestiones que están vinculadas con lo ideológico, ha sido muy permisivo también.
se genera ese vínculo amoroso en el que cuando nosotros hacemos sugerencia en la edición lo estamos haciendo para que la obra siga creciendo. Claro. Entonces, si sucede eso, no hay muchos problemas al respecto. Bueno, después del resto del catálogo, no sé si vos querías hablar de algún libro en particular. Yo había notado el libro de Gonzalo Grela, que por ahí, bueno, es un autor que conozco de Tandil, pero sé que tienen de otros autores locales, como el libro Julieta quiso quedarse, pero varios. Hablame un poco más del resto del catálogo para la gente que no... Nosotros tenemos una obra como que fue muy importante para nosotros, que se llama Relatos cortos de una infancia corta, de Nora Collar, que fue una de las primeras obras que llegó de Río Negro, del Río Colorado, y también es una obra muy interesante porque es una mujer de unos 70 años más o menos, que cuenta en forma de crónica un abuso infantil que ella sufrió cuando tenía 5 o 7 años. Entonces es toda una narración muy, muy profunda, muy del interior de Río Negro. Nos sirvió muchísimo para discutir internamente en la editorial lo que significan las violencias. Nos enriqueció mucho como personas también, ¿no? Hablar mucho con Nora, y que además ella quisiese exponer su vida privada de esa forma en la provincia. Está reconocido a nivel legislativo en la provincia, tiene todavía un recorrido interesante, que también hacemos ese laburo, lo llevamos a la municipalidad, claro, a la gobernación, decimos, muchachos, hay que bancar este libro a cada uno de los municipios y eso. Tenemos también un libro de Chaco que se llama Conejo, que es un libro muy interesante porque es un libro de cuentos de Chaco profundo, del Chaco profundo, que nos cuenta otro Chaco, otra cosa que nos gusta particularmente porque tenemos poca literatura chaqueña acá en Tres Arroyos, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y vino Fernando, que es un amigo también, y nos pegó un cachetazo con el humor chaqueño, con las desidias del Estado chaqueño, y con los dolores, y con las faltas, y con las cosas que tampoco nos imaginamos, ¿no? Del Chaco, es una obra que nos gusta mucho. Y después tenemos, no sé, a Chancho Podrido, que es una novela también de un adolescente que transita la dictadura por el costado, la última dictadura cívico-militar, con la mirada de un adolescente. Entonces también incomoda un poco, porque decís, che, ¿qué está pasando? Y es un pibe de 14 años que la ve muy por el costado de la dictadura y que tiene sus problemas, sus deseos, sus sueños. Es muy interesante. Habla de la violencia intrafamiliar en la década del 80. Está muy bien esa novela, nos gusta mucho. Y después hay un ensayo, por ejemplo, que se llama Colifato, que es un ensayo que trata sobre la locura, un ensayo muy accesible también, de un neurólogo acá de Tres Arroyos, y hace todo un análisis sobre cómo se analizó históricamente la locura, y que en algún momento todos fuimos locos, según los registros internacionales, y habla también de la medicina. Hace una denuncia interesante sobre el concepto de locura, y cómo han tratado a los locos en cada uno de los países occidentales. Estamos por ahí, las obras nuestras también de cada... Una cosa también importante, nosotros en la editorial sostenemos que todos tenemos que publicarnos. Entonces estamos trabajando mucho en la publicación de los compañeros y compañeras de la editorial. Está muy bueno eso, porque viste que es un tema medio tabú entre los editores, la edición de los propios textos. Me parece que... No sé por qué, porque realmente estamos todos en las mismas condiciones, o sea, en condiciones de ser editados y trabajar y editarnos. Claro. No, y además nos gusta esto de que cuando llega un autor a la editorial sepa que acá no está hablando con escritores, con escritoras, con gente que también piensa en la literatura. Claro. Entonces se genera ese diálogo también. Lee lo que yo escribí, fíjate cómo escribo. Claro. Eso nos gusta mucho también, porque tenemos un diálogo casi... no somos imprenteros, no somos maquetadores, somos todo eso, pero además somos escritores y escritoras. Bueno, Diego, vamos a hacer otra pausita ahora, a escuchar un poquito de música. Dale. Y vamos a volver, pero a conversar sobre tu militancia, que me interesa mucho. Sé que andás con unos temas que a mí me interesan mucho, así que nos vamos a dar el gustito de hablar un ratito de eso. Dale. Bueno, genial, me encanta.
Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores. Mi cuerpo va en suspensión. Yo tengo un cuerpo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo mi espacio. No va de la superficie de una falda o un cañadón. Como es adentro, es afuera. Y como de sexo y yo solo sigo a mi cuerpo. ¿Dónde va mi cuerpo? Voy. Y si hoy me pide esta forma, cuando me piden yo doy. Yo tengo un cuerpo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo mi espacio. Mi cuerpo es como mi mundo fluctúa. Tu cuerpo es como tu mundo se Yo tengo un cuerpo, reclamo mi espacio. 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 Continuamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos hablando con Diego Schlatter, que es editor en la cooperativa editorial Caravana de la ciudad de Tres Arroyos. También es escritor y vamos a conversar en este último espacio sobre su militancia, vamos a decirlo así. Él está integrando un grupo de gente que está peleando en Tres Arroyos hay un sitio arqueológico. Bueno, no sé, Diego, son exactamente todos los nombres, sí, todas las referencias, no quiero meter la pata. Contanos un poco. No, sí. Acá en Tres Arroyos, históricamente, desde la década del 70, había un sitio arqueológico en el que se hicieron excavaciones muy importantes para el país y para Latinoamérica, en la que se encontraron restos humanos y sus ajuares que datan, según el carbono 14, de entre 4.500 y 12.000 años de historia. Bueno, fue un hallazgo muy importante, la década del 70, década del 80, década del 90, y nosotros acá en Tres Arroyos hay una organización que se llama Encuentro Indígena, que tiene 20 años, y que históricamente fue desarrollando eso, justamente encuentros con representantes indígenas de todo el país para poner en discusión el universo de lo indígena, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con las cosmovisiones, con la legislación, con la política indígena. Bueno, todos los años se hizo un encuentro y hace 2 años que venimos discutiendo fuertemente la necesidad de que este sitio modifique sus parámetros y deje de ser un sitio arqueológico para que pase a ser un sitio de la memoria de los pueblos originarios. Efectivamente eso sucedió hace 1 año más o menos. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la nueva categorización del espacio, con lo cual de ahora en adelante este sitio es el sitio de la memoria de los pueblos originarios en Tres Arroyos, y en principio la reglamentación lo que busca es que deje de excavarse, por supuesto, y que vuelvan los restos humanos encontrados en su momento para que descansen como corresponde y como la ley lo indica, ¿no? Entonces se ha hecho un trabajo muy fuerte con organizaciones indígenas de la provincia de Buenos Aires, de todos lados del país también acompañando, y de familias mapuches,
de la ciudad de Tres Arroyos que están también muy involucradas con el proceso. Bueno, hay como varios aspectos que me interesa mucho porque me parece que es un caso importante. Primero, que sean que los restos de lo que se haya excavado estén en el rango de los 4.000 a los 12.000 años implica muchas cosas. Sí. Cuando hablamos de los mapuches invasores o cuando hablamos pensar que de la conquista del desierto fue casi en el 1800, digamos. O sea que estamos hablando de 4.000 años, es una diferencia enorme, y de 12.000 años, bueno, como que hasta modifica un poco la teoría de cuándo fueron que llegaron los primeros pobladores a esta zona, ¿no? Sí, varios puntos. En primer lugar, que en un lugar se encuentren restos humanos de tanta diferencia. Claro. En el mismo lugar. Por fechas nos hace pensar que ese lugar es un lugar muy importante, ¿no? En principio, ¿no? Que haya habido personas que hayan decidido enterrar a sus familiares, a sus parientes, a su gente, con tanta diferencia de fecha, hace pensar que ese lugar tiene un registro espiritual, en principio, muy destacable, o territorial, geográfico, etcétera. No lo vamos a saber nunca, pero sí podemos llegar a entender, si corroboramos con el carbono 14 esa dimensión en el tiempo, nos hace pensar que ese lugar fue muy importante históricamente. Y después, que a la hora de la discusión sobre los procesos de restitución que se están desarrollando en el país, pensar que aquí hay un pueblo en particular que pueda demostrar su ancestralidad con respecto a ese territorio es muy difícil, ¿no? ¿Quién puede pensar o quién puede animarse a decir que hace 4.500 años había en este territorio mapuches o en aquella? Grandíes, Tehuelche, Ranqueles, claro. Sí. Es como una discusión menor hasta a un punto, digamos. Claro, entonces lo que nosotros vemos y lo venimos pensando hace 2 años, muy fuerte, es que esta restitución es una restitución que representaría de alguna forma a todo el universo de los pueblos originarios, porque nadie puede decir, en principio yo pensaría que nadie puede, o es muy difícil decir a qué pueblo en particular, a qué nación indígena o pueblo indígena representarían esos restos humanos, ¿no? Sobre todo que cuando hubo cruces entre los mismos pueblos, digamos, está lleno de casos documentados, de familias integradas por una madre tehuelche y un hombre mapuche, los querandíes y su cercanía, a pesar de vivir en la Pampa Argentina, con los pueblos guaraníes. Bueno, digamos, es como... Bueno, por eso digo, hasta parecería un detalle menor. Lo que no es menor es lo que estás diciendo de, 12.000 años de un sitio que evidentemente, significaba y significa muchas cosas. Exactamente, sí. Y lo importante es, uno de los últimos encuentros indígenas de Tres Arroyos, tuvimos la suerte de compartirlo con un amigo muy importante que fue Juan Chico, persona que falleció hace un par de años. Sí, en la pandemia. En la historiador pandemia. Guaraní, no sé si guaraní o com, o no sé. Que él fue también uno de los impulsores de la restitución de lo que significó la masacre de Napalpí, allá en Chaco. Entonces, él cuando vino acá y vio también esta situación, dijo, bueno, esto hay que restituir. Claro, esto es importante. Entonces, él nos impulsó mucho, un defensor histórico de los derechos humanos y del pueblo com en particular. Y claro, cuando fue la restitución de Napalpí allá en Chaco, estaba bien claro que esos restos correspondían al pueblo com y al pueblo... Claro, pero bueno, algo mucho más cercano en el tiempo. Había pueblos bien diferenciados. Claro, exactamente. Bueno, acá en este caso no. Quiero, me parece que merece el tema detenernos en el tema de la cuestión de la ciencia occidental, porque en este caso particular, ¿cómo decirlo? Increíblemente, lo que parecería las instituciones del conocimiento, las universidades y la ciencia como disciplina que deberían ser aliados en la búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia también, aparecen de repente como enemigos. Es una vuelta increíble que ha dado todo, ¿no? Sí, pasa que en esta legislación que habla justamente de las restituciones de los restos humanos tiene poco más de 15 años y hay una transformación del paradigma que está vinculado con
justamente los restos humanos de los pueblos indígenas, que se está modificando y que encuentra resistencias muy fuertes en la ciencia, en las universidades, en los museos, en las colecciones privadas. Entonces encontramos restos humanos, restos indígenas en muchos lugares del país, en algunos casos en condiciones paupérrimas de conservación, y bueno, hay una resistencia muy fuerte para la devolución, para el reconocimiento justamente de esa historia, de esa ancestralidad, y también cuando el proceso de invasión territorial por parte del Estado argentino se presentó con esa violencia. Vos hablabas de la conquista del desierto, de la conquista verde, del desierto verde. Los botines de guerra de esos muchachos también era justamente llevarse esos restos humanos, y de alguna manera pretende, no quiero ser violento con la forma en que lo quiero plantear, pero que sigan estando en universidades o en museos o en colecciones privadas, sigue hablándonos de la violencia sistemática que los pueblos indígenas siguen recibiendo por parte de las instituciones occidentales, a la hora de hablar no solo de la vida, sino también de la muerte como elemento central en la discusión sobre cómo se tratan los pueblos indígenas hoy, ¿no? En este caso en particular, si no entiendo mal, la principal resistencia ha sido de parte de la Universidad del Centro, porque a veces uno dice, bueno, está claro lo que ha sido con el Museo de la Plata, pero uno habla por ahí de los exploradores extranjeros, los que se llevaron el museo, no sé, digamos, los museos de Londres están llenos de tesoros egipcios, y así en todo el mundo las naciones colonizadoras se llevaron las reliquias de todas las antiguas civilizaciones y pueblos, pero en este caso estamos hablando de la Universidad del Centro, que es cercana, que, digamos, quienes trabajan en la Universidad del Centro son vecinos, no sé cómo decirlo, es paradójico, ¿no? Sí. No, lo interesante de esto es que cuando empezamos a hacer el trabajo de diálogo fundamental con las comunidades indígenas, con las organizaciones indígenas y con el Estado, entendíamos que gran parte de ese cuerpo de restos está, por supuesto, ahí en Olavarría, en la Universidad del Centro, y obviamente existen resistencias para la devolución de esos restos, fuertes resistencias, pero también en el recorrido que fuimos haciendo fuimos encontrando que muchos de esos restos habían quedado perdidos, así como lo digo, en el Museo Mulasi de la Ciudad de Tres Arroyos, y fuimos caminando en el diálogo para que en principio se genere una primera restitución de los restos que estaban y que habían quedado en la misma ciudad, en el Museo Mulasi. Sí. Claro. Entonces ya el Museo Mulasi los devolvió, finalmente. Hubo todo un trabajo con el Consejo Deliberante, con el municipio de la Ciudad de Tres Arroyos para hacer un acto formal al respecto, y se entregaron ya varios cuerpos, no varias cajas, con lo que estaba en el Mulasi, que en algún momento debió haber ido a Olavarría y por alguna cuestión del destino no fue, con lo cual ya hay una parte de esos restos finales que fueron devueltos a una organización también indígena que nos está acompañando fuertemente, que es de Bahía Blanca, y que eso nos permite pensar en un primer proceso de restitución dentro de muy poco, que eso es una verdadera fiesta, porque de alguna manera no está el continente de lo excavado y recolectado, pero ya hay una parte que va a formar parte de la primera restitución. Las restituciones tienen algo, bueno, que es por un lado el reconocimiento del error, digamos, y a veces pedir perdón, que también es sanador, y también, bueno, de reconocer ese lugar como un lugar sagrado, ya no como un lugar, y eso puede, para los pueblos originarios, el territorio y la conexión espiritual con el territorio es muy diferente que de lo que es para los pueblos occidentales. Entonces es como un cambio importante. Sí, nosotros tuvimos hace un tiempo la posibilidad de ir a una restitución que se realizó en las grutas, y la verdad que fue un momento distinto en nuestras vidas para siempre, ¿no? Con una gran cantidad de restos que volvieron al territorio, con una ceremonia muy, muy profunda por parte de las familias indígenas de ese lugar, y modifica sustancialmente no solo el territorio,
sino la comprensión de las individualidades y de las colectividades, ¿no? De repente pensar que ganar esas pequeñas o grandes luchas nos hace pensar que estamos, que seguimos, que es una lucha permanente, pero que esas grandes conquistas nos permiten repensar lo territorial, ¿no? La idea general que estuvo vinculada con las violencias sistemáticas hacia los indígenas. Bueno, te quiero hacer una última pregunta antes que nos despidamos. Yo sé que viviste en el norte, que participaste también con comunidades WOM. Que me cuentes brevemente cómo fue tu experiencia, porque en nuestro territorio, en lo que es la Argentina, convivimos diversos pueblos, pero los pueblos, para los pueblos que vivimos en la Pampa, digamos, de Buenos Aires hacia el sur, por decirlo de alguna manera, son de una tradición, de una cultura distinta, pero es muy fuerte y muy interesante también. Por ahí es bueno preguntarte a vos, que has convivido en ambos lugares, en similitudes, entre pueblos tan diversos. Claro, sí, yo tuve la posibilidad tan maravillosa de, una vez que terminé la facultad, agarrar un bolso e irme para Chaco y para Formosa. Estuve 10 años trabajando con el pueblo Com y con el pueblo Pilagá en la provincia de Formosa, y fue una experiencia que me marcó para siempre, porque estuvo vinculada más que nada con el acompañamiento a comunidades y organizaciones indígenas que estaban disputando el territorio, que estaban disputando la legislación en la educación bilingüe intercultural, que estaban disputando la necesidad del agua potable para sus vidas, la necesidad de construir radios comunitarias para que su idioma trascienda la frontera, claro. ¿No? De repente haber podido estar en el momento en que radios indígenas salieran por primera vez y el idioma indígena, que estaba prohibido en radios privadas, pudiese salir libremente, fue espectacular, fue algo muy importante, y acompañar también procesos de recuperación de territorio, con las violencias sistemáticas de cada uno de los gobiernos provinciales, municipales, y con la discriminación muy profunda por parte de esos universos. Bueno, fue una experiencia maravillosa, fue una fiesta en realidad también, hay que decirlo en esos términos. Cada vez que hay un pueblo que está resistiendo, es un momento de mucha alegría, porque hay conciencia de transformación, y cuando hay conciencia de transformación, todo va a surgir de alguna forma. Fue muy muy importante en mi vida como comunicador, como periodista, para también comprender el universo de lo indígena, hablando el idioma, viviendo en el territorio. Bueno, Diego, hemos hablado de todo un poco, quedamos con más, ya nos veremos. Te pregunto lo último, porque me parece que está bueno. Sé que van a hacer una feria de libros. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dale. No, en primer lugar, y antes de que se termine esta conversación, yo estoy muy agradecido con esta charla. Siempre es lindo hablar de esto con compañeros, no es tan común, entonces se pone festiva la cosa, nos gusta mucho. Así que ustedes, por supuesto, la Flor va a estar, espero que esté el 6 y 7 de octubre, en desarrollo, ya va a salir la difusión correspondiente. Queremos hacer una feria de editoriales, así con música, con libros, con charlas, va a haber de todo. La estamos organizando y van a venir unas 10 editoriales, más o menos, una cosa así, que van a traer su producción y van a traer también su conocimiento, su búsqueda, a una ciudad que se lo merece, porque nunca hubo una feria de editoriales acá. Así que vamos a ver cómo nos recibe la Abriendo ciudad. Caminos, otra vez más. Muy bueno empezar con algo. Bueno, Diego, te agradezco. Seguimos en contacto, ya pasaremos la información. Y bueno, gracias por esta conversación. Bueno, el abrazo de siempre, compañero. Nos estamos viendo. Un abrazo. Son buenas y vas a dar batalla, pues lo quieras o no,
afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir, cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Tu lengua es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Seguimos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Estamos con nuestro columnista Eduardo Yáñez, que ha venido conmovido, me parece, con una película que ha visto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? va? Muy bien, Muy muy bien. bien. Así es. Vi el fin de una de las pelis del momento. No Barbie. Oppenheimer. Claro. Igual están hablando los críticos, hablan de Open Barbie. La conjunción De los dos de fenómenos. los dos fenómenos, pero que son un fenómeno porque afortunadamente en todo el mundo la gente vuelve, deja de lado un poquito las plataformas y vuelve al cine, ¿no? Como Que es lo una más lindo. experiencia, Claro, sí. claro. Así que sí, está muy buena la peli, excelente, la recomiendo, es larga, dura 3 horas, está muy detallada, las críticas dicen que es bastante certera y fidedigna. Y Con la historia, digamos. con la historia, ¿no? La peli hace un ida y vuelta entre la vida de Oppenheimer, el proyecto Manhattan, que ahora vamos a hablar. Oppenheimer es el padre, se lo conoce como el padre de la bomba atómica. Y el proceso que se le inicia después, en la época del macartismo, después de la guerra, a partir del año 49, más o menos, el proceso que se le inicia se lo acusa de tener vínculos con la izquierda y antes en su época de estudiante y sus primeros pasos como docente, como profesor, bueno, se le busca un pasado porque el hermano estaba afiliado al Partido Comunista, que también era científico, su primera esposa, y en la época de McCarthy, el macartismo, ¿no? Que persiguieron a políticos, intelectuales, artistas, ¿no? Cineastas. Toda la vida política y cultural se vio afectada. Hace un ida y vuelta a la peli con esas cosas, ¿no? Y cuando veía la peli me acordé de un libro de Leonardo Sciascia, La desaparición de Majorana, que me regaló nuestro amigo común, el doctor Fede Guma, para mi cumpleaños en marzo. Es un libro que publicó otro amigo en común, Juan Forn,
en Tusquet, en la colección Rara Avis, que quedó inconclusa, ¿no? Creo que capaz que se continuaba. Sí, pero... bueno, era un trabajo que estaba haciendo de ir seleccionando autores a los cuales los presentaba en un prólogo, digamos, bastante extenso, los ponía en contexto y editaba el trabajo. Muchas veces los traducía, muchas veces... Claro. Este es un librito cortito. Y bueno, el por qué, digamos, habíamos quedado, estábamos hablando de los clásicos de las ciencias sociales, y ahí íbamos a hablar de Manifiesto Comunista, pero bueno, lo vamos a postergar para la próxima porque esto es bien... La temática... La temática cobró actualidad, ¿no? A partir de la peli. Se estrenó hace 2 semanas la película. Y el libro, trata sobre la desaparición del físico Ettore Majorana a fines de los años 30 en la Italia fascista de Mussolini. Sciascia fue un docente, político, periodista, escritor. Nació en Sicilia en 1921, murió en 1989. Se lo titulaba como que él era la conciencia crítica de Italia. ¿Por qué? Porque en sus libros tocaba muchos temas morales, temas éticos, denunciaba la corrupción política de Italia, la violencia mafiosa, tiene muchas novelas policíacas que denuncian esto. Formó parte de la comisión que investigó el secuestro y asesinato de un ex primer ministro italiano, Aldo Moro, un caso muy resonante, fines de los 70, principios de los 80, en todo el mundo, a mano de las Brigadas Rojas, un grupo marxista. A partir de ahí escribió el caso Moro. Y bueno, en el 2019 Juan la publicó en esta colección. Y voy a leer un par de cositas de Sciascia para después meternos más en el libro. En el prólogo, que vos lo nombraste recién, Juan dice que Sciascia maneja como nadie ese registro de 100 páginas envolventes, hipnóticas, que dan ganas de leer en voz alta de principio al fin. Tan bien escritas están, tan llenas de inteligencia, belleza y verdad. Italo Calvini y Pier Paolo Pasolini lo admiraban por eso. También lo admiraban muchos otros, pero teniendo la estima de esos dos, ¿qué necesidad hay de sumar a otros? ¿No? Y en la contratapa hay una cita de Pasolini que dice: el Majorana de Sciascia es tan bello precisamente porque no es una indagación, sino la contemplación de un misterio. Pone delante de nuestros ojos la razón de esa desaparición, mientras nos dice que en estos casos las indagaciones no revelan nada. Sciascia no da certezas de lo que sucede. Sí, indicios fuertes de que Majorana no se suicida, como sostiene la policía italiana a partir de un par de cartas que Majorana deja. Pero en todo caso no es lo más importante del libro, ¿no? Sí lo es el motivo por el cual hace una cosa u otra, o desaparece o se suicida, ¿no? Claro. Que son los dilemas éticos relacionados con la ciencia y con el panorama científico y político de su época, ¿no? Y ahí está la relación con la película de Oppenheimer. ¿no? Porque hay que decir que, por ahí para los que no conocen la historia, Majorana era un físico italiano que, por lo que nosotros podemos leer, estuvo también cerca de encontrar la forma de producir una bomba atómica. Claro. Cuando hablemos hablemos del libro ahí, Sciascia brinda ese tipo de explicaciones, ¿no? Claro. Si le parece, vamos a hablar un poquito del contexto histórico de la época, Dale. ¿no? Como siempre hacemos en los libros. Es el periodo entre guerras, el ascenso del fascismo con Mussolini en Italia, la crisis económica del 29 en Estados Unidos, el ascenso del nazismo en Alemania a partir del 33, la Revolución Rusa unos años antes. Y en lo estrictamente científico... Eso te iba a decir, en la parte científica, ya el final de la Primera Guerra se empezaron a ver muchos, la aviación, los tanques, los gases, las armas químicas, la primera un guerra, momento de muchos cambios, claro. Que habíamos hablado cuando hablamos de Weber, de eso, ¿no? Y
acá comienza en el periodo de entreguerras los estudios sobre la energía nuclear. Se buscaba, yo no soy un experto en ciencia, pero la fisión nuclear, o sea, la división de los núcleos de uranio para liberar grandes cantidades de energía y así hacer una gran bomba, ¿no? Y, bueno, estaban todas las potencias de la época involucradas, ¿no? La Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos. Italia tenía en el libro al principio parecería que Majorana es discípulo de él, después hay una relación contradictoria. Enrico Fermi, que fue Nobel de Física en el 38, y Alemania con Werner Heisenberg, que fue Nobel de Física en el 32. Y el tráfico de científicos a nivel mundial era impresionante, que todos intentaban robárselos, convencerlos. Claro, y los científicos tenían mucha relación entre ellos, acudían a conferencias de uno, de otros, se hacían visitas. En este contexto, después al año de morir Majorana, en el año 39, Einstein, hay la famosa carta de Einstein al presidente de Estados Unidos, a Franklin Delano Roosevelt, donde Einstein lo insta a que Estados Unidos empiece a investigar y desarrolle una bomba a partir de la fisión nuclear. Decía Einstein y hay un par de científicos que ayudan a redactar la carta, la inminencia de que la Alemania de Hitler lo iba a lograr. Logre, porque ya, ¿no? Heisenberg, que era el físico alemán más prominente de la época, que estaba a cargo, ya había ganado el Nobel en el 32, ¿no? Entonces lo instan a Roosevelt y lo convencen de que inicie la investigación, y ahí se inicia el proyecto Manhattan, que es el que cuenta la peli. Oppenheimer es el que lo dirige, el proyecto Manhattan, y es el que va a terminar fabricando la bomba, ¿no? Al principio destinan los estadounidenses $6.000. No es tanto. ¿Sí? No es tanto, ¿no? Pero después vamos a ver que a lo largo del proyecto, que se inicia a fines del 41 y la bomba se logra en el 45, destinaron $2.000 millones y 130.000 personas abocadas al proyecto, ¿sí? No sé si estamos con tiempo. ¿Empiezo con el libro? Vamos, si querés, a escuchar un poquito de música, una tanda, y volvemos. Así vamos directamente al libro. Perfecto. Define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volvé, toca, mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay nada de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué el frío?
la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan, que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda, o si está, si recuerda a veces, o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Eduardo Yáñez, nuestro columnista, de varios temas, pero en particular del libro La desaparición de Majorana, del italiano Leonardo Sciascia, y su relación también con la película Oppenheimer, de reciente estreno. Estábamos hablando un poquito de contexto histórico. Hablamos del contexto histórico, un poquito de Sciascia. Vamos a hablar del libro. Y el libro inicialmente se publicó por entregas en el diario La Estampa de Turín en 1975. O sea, Sciascia investiga casi 40 años después de la desaparición del físico Ettore Majorana, que fue en marzo del 38. Cuando desaparece, Majorana deja 2 cartas dando indicios de que se va a quitar la vida, ¿no? Y en el comienzo del libro se habla de la búsqueda de la familia, que tiene dudas sobre el suicidio, y el accionar de la policía italiana de la época, el comisario Bocchini, nada que ver con el gran maestro de Avellaneda, que cierra el caso a los pocos días, ¿no? Porque para ellos el problema se reducía a encontrar un cadáver o encontrar un loco. Claro. ¿No? Dice Sciascia. Y en palabras de Sciascia, dice: ninguna policía, y menos aún la italiana, habría sospechado un móvil racional y lúcido. De eso se trataba, de medirse con un hombre inteligente que había decidido desaparecer y que había calculado con exactitud matemática cómo hacerlo. Porque, ¿sí? Digamos, estamos en la presencia de un genio que ante un dilema ético desaparece, y todo, o sea, el consenso es como que si era tan inteligente, era muy probable que pudiera planificar exactamente, ¿no? Por ejemplo, su desaparición. Enrico Fermi dice, con lo inteligentísimo que era, si hubiera decidido desaparecer o hacer desaparecer su cadáver, lo habría conseguido sin ninguna duda, ¿no? Claro. Bueno, después el libro describe parte de su biografía, especialmente la relación con la ciencia y con Fermi, ¿no? Que es media fluctuante, contradictoria. Era como su maestro, ¿no? Pero era tan
inteligente y tan claro, que empieza a buen haber científico, algunas diferencias entre ellos, ¿no? Otra declaración de Fermi dice: están los científicos de segundo y tercer orden, que son los que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen progresar la ciencia con sus descubrimientos, y luego están los genios, como Galileo o Newton. Ettore Majorana es uno de ellos. Claro. ¿No? Esa es la concepción que tenían y los hombres de ciencia de la época de él. Y para ejemplificar, Majorana era un fumador empedernido y garabateaba fórmulas físicas en su cajita de cigarrillos de una marca que se llama Macedonia, ¿no? Y cuando llegaba al Instituto de Roma, donde él participaba, les mostraba estas fórmulas y estos garabatos a sus compañeros, y después cuando terminaba el último cigarrillo, agarraba la cajita, le hacía un bollete y la tiraba a la basura, ¿no? Y, por ejemplo, así, de esta forma, concibió y formuló antes que el mismo Heisenberg la teoría que tomó el nombre de según el cual el núcleo atómico se compone de protones y neutrones, una cosa científica que no sé qué es, pero Heisenberg gana el premio Nobel por esta teoría en el 32, y Majorana ya la había descubierto y la había tirado a la basura, ¿no? En el año 33 viaja a Alemania para conocerlo, entre enero y agosto, y según Sciascia fue lo más importante que le ocurrió a Majorana en su vida, y no solo en el plano científico, sino que habla, porque en las cartas que Majorana le envía a su familia, en casi todas habla de Heisenberg, y habla que mantiene largas charlas, ¿no? Dicen que muchas charlas sobre filosofía, ¿no? Y acá quisiera citar, y está ahí la relación con la película, directamente a Sciascia. Dice Sciascia: quien conozca, aunque sea superficialmente, como nosotros, la historia de la investigación atómica, de la bomba atómica, podrá hacer esta sencilla y triste constatación: que se comportaron libremente, esto es, como hombres libres, científicos que por condiciones objetivas no lo eran, como Heisenberg, que laburaba para Hitler, ¿no? Claro. Y que se comportaron como esclavos, y lo fueron otros que gozaban de una objetiva libertad, o sea, como Oppenheimer, que trabajaba para una democracia liberal como Estados Unidos. En nuestra opinión, los hombres libres son los que no hicieron la bomba, y los esclavos son los que la hicieron. Entre los físicos que habrían podido desarrollar la bomba atómica para Hitler, el más importante era sin duda Heisenberg. Sus colegas que trabajaban en energía atómica en Estados Unidos estaban casi obsesivamente convencidos de que él también la estaba desarrollando en Alemania. Sin embargo, Heisenberg no solo no desarrolló el proyecto de la bomba atómica, sino que se pasó toda la guerra con el terrible temor de que los otros, los del otro lado, estuvieran haciéndola. Temor no infundado, por desgracia. Además, trató expresamente, aunque torpemente, de comunicar a los aliados que ni él ni los físicos que quedaban en Alemania tenían intención de fabricar la bomba, ni medios para ello. Y acá es la relación, ¿no?, con la que me parece más importante con la película, con el proyecto Manhattan, ¿no?, que ya hablamos, que pone en práctica Estados Unidos en el medio del desierto, en el sur de Estados Unidos, en Los Álamos. Crean una ciudad porque empiezan a reclutar científicos con Oppenheimer a la cabeza. Oppenheimer empieza a reclutar, entre ellos Enrico Fermi, el italiano, y hay que ofrecerle, tiene que ir con su familia, era estrictamente secreto, entonces la familia tenía que estar ahí, entonces hacen hospitales, escuelas. Aislados, digamos, sin que nadie supiera, en secreto. Exactamente, claro. Hacen una ciudad, por eso terminan invirtiendo $2.000 millones de la época y terminan trabajando 130.000 personas en todo Estados Unidos. Obviamente había pocos que sabían, los científicos sabían y algunos militares que estaban desarrollando la bomba, los otros no, pero terminan
Involucrado en el proyecto, involucrados, 130.000 personas, ¿no? Y en un momento de la película, hay algunos científicos que empiezan a dudar de si hacerla o no, fundamentalmente cuando se suicida Hitler y cae Alemania en manos de la Unión Soviética. Dice, ¿para qué hacerla si Hitler ya fue derrotado? Y ahí hay debates y Oppenheimer dice, bueno, hay que hacerla y que decidan los políticos y los militares, ¿no? Su uso, ¿no? Como quitándose del medio, neutra, como si la ciencia fuera neutra. Una ciencia neutral, valorativa, ¿no? Creo que Edgar Morin, el epistemólogo francés, hablaba de ciencia sin conciencia. Y hablábamos, cuando hablamos de Weber hablaba de la irracionalidad de la razón, ¿no? Y después la escuela de Frankfurt también va a retomar esto. Bueno, los momentos culminantes de la peli son la explosión cuando ahí en Los Álamos se reproduce, hacen explotar una bomba más chica, pero hacen menor escala, claro. menor escala. Es impresionante esa escena. Y después, cuando hay una reunión entre políticos, militares, y está Oppenheimer, que no sé si algún científico más, dicen, bueno, ¿dónde la tiramos? ¿No? Y los argumentos que se utilizan ahí, primero que yo no creo que lo dije cuando hablé de Einstein, ¿no? Que el argumento principal de Estados Unidos es que había que hacerla antes de que la tenga Alemania, enemigo, ¿no? Claro. Y ahí se esgrimen un par de argumentos. Bueno, si tiramos la bomba, vamos a ahorrar vidas humanas, vamos a matar a miles. El mal menor, digamos. Claro, porque como Japón todavía no se había rendido. Todos los que iban a morir en la guerra. Claro. Y aparte, que ahí lo dice la peli, hay que mostrarle al mundo, especialmente a Stalin, que ya fin de la guerra empezaba, los chisporroteos, se sabía que terminaba la guerra, iba a haber un enfrentamiento, como luego fue la Guerra Fría, entre el comunismo y el capitalismo. Claro. Hay que mostrarle a Stalin que tenemos la bomba, ¿no? Lo que no dice la peli, y esto muchos historiadores lo dan por seguro, es que Japón ya estaba por rendirse, ¿no? Japón tarda 2 meses más. El domingo es el aniversario, el domingo 6 de agosto es el aniversario de la primera bomba en Hiroshima. Hacía 2 meses había rendido Alemania y el emperador Hirohito estaba negociando ya la rendición, pero Estados Unidos quería imponer un protectorado, casi un protectorado, quería imponerle a Japón, porque ya vislumbraba la lucha contra la Unión Soviética, que quería tener algo, aliados cerquita de la Unión Soviética, claro. ¿No? Y el emperador se negaba a esto. Obviamente cuando le tiraron la bomba, aceptó todo, ¿no? Claro. Por eso voy brevemente a citar algo que citamos en la última columna cuando hablamos de Weber, ¿no? En La política como vocación. Quien hace política pacta con poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder. Quien busca la salvación de su alma y lo de los demás, que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. Y hago un paréntesis también acá con respecto a la peli y el libro. Esto de que los científicos alemanes podían haber hecho la bomba y no la hicieron, como sostiene Sciascia. Que fue una elección, digamos. Claro, cuando termina la guerra, y cuando se rinde Alemania, en el periodo ante la rendición de Alemania y cuando tiran la primera bomba en Hiroshima, en esos casi 2 meses, el servicio secreto de Inglaterra, de Gran Bretaña, toma a Heisenberg y a 9 científicos más y los encierra en la campiña inglesa, en una casa llena de micrófonos, y se grababan las conversaciones y se transcribían, ¿no? Heisenberg siempre sostuvo que no fabricó adrede la bomba para no dársela a Hitler, por cuestiones morales, ¿no? Y los científicos del Proyecto Manhattan sostuvieron que en realidad había errado en su cálculo de la cantidad necesaria de uranio para producir la bomba. Pero al otro día, o a los 2 días de escuchar por
las noticias por la BBC, repito, estos 10 científicos encerrados en una casa de campo en Gran Bretaña, escuchar la noticia de la bomba de Hiroshima, dice que Heisenberg al otro día o a los 2 días le dio una charla a sus compañeros que incluía un estimado bastante correcto de la masa crítica y de uranio necesarios y también las características de la bomba. Y que dicen que es imposible que en un día y medio, él podía haber hecho esos cálculos y haber diseñado. Que eran cosas que ya sabía, digamos. Por eso este tipo de cosas le brindan credibilidad a la versión de Heisenberg, ¿no? Y ahí esto de por qué Sciascia dice que los científicos que en teoría parecían esclavos no hicieron la bomba y los que eran libres sí la hicieron, ¿no? Bueno, después sigue el libro, narra la desaparición y brinda indicios de que no fue un suicidio porque se fue con su pasaporte, con varios sueldos que lo había dejado acumular como docente en una universidad en Nápoles, los cobra todos juntos. Entonces, una persona que se quiere suicidar, ¿para qué va con su pasaporte? ¿Para qué va a planificar aparte? Dinero, ¿no? Claro. Y Sciascia dice que Majorana en realidad fue una víctima de la ciencia. ¿Por qué? Porque vio la bomba, la vio antes. Y por eso, este dilema ético, dice, yo no puedo contribuir a esto que va a destruir a la humanidad, ¿no? Los entendidos, sobre todo los que desarrollaron la bomba, el proyecto Manhattan, también niegan esto, pero Sciascia da 3 argumentos científicos de que un genio como Majorana ya lo había percibido. No me voy a detener en los argumentos científicos, ¿no? En el final, en el último capítulo, hay una visita de Sciascia a un convento en el centro de Italia, porque dice que hay indicios de que ahí hubo un científico recluido mucho tiempo y que durante unos meses también estuvo el piloto yanqui que tiró la bomba, ¿no? Bueno, después les dejo para que lean el libro, para que lean. Está buenísimo. Sí, que está muy bueno, pero quiero terminar. Porque está muy bueno también la introducción que hace Juan. El prólogo de Juan es excelente, muy entretenido y no resume. cuentan, claro, pero deja abierto la inquietud para leer, como hacía él en sus columnas. Claro. Y el último párrafo, directamente lo leo de Juan, dice: Sciascia murió en 1989 sin saber qué había pasado con Majorana. La última teoría al respecto es, quizás, la que más le habría gustado. Se refiere a l'Homo Cani, el hombre perro, un vagabundo que erraba por las calles del municipio siciliano Massara del Vaglio, hasta que apareció muerto por causas naturales en la plaza del pueblo. El hombre perro ayudaba a los jóvenes del lugar con sus tareas de ciencias y se ayudaba a sí mismo a caminar con un rústico bastón que tenía tallada en la inscripción 5806. La fecha de nacimiento de Ettore Majorana era el 5 de agosto de 1906. Bueno, son los mitos que quedaron alrededor de su figura y las distintas versiones. Bueno, te agradezco, Eduardo, por habernos acompañado hoy. Muy linda la columna. Con esto nos despedimos también con un poquito de música para terminar con La Flor Azul, conversaciones sobre libros.